En lo profundo de las remotas selvas de la República del Congo, mis días como biólogo se habían convertido en una serie de búsquedas y descubrimientos, pero nada me había preparado para la aventura a la que estaba a punto de enfrentarme. Mi nombre es Carlos Méndez y mi interés en criaturas desconocidas me había llevado a lugares inexplorados del mundo. Sin embargo, cuando escuché las historias sobre el Mwielu, supe que debía investigar. Las tribus locales hablaban con miedo y reverencia sobre un ser acuático que habitaba sus ríos y lagos. Descrito como un estegosaurio cubierto de algas y musgo, había sido protagonista de leyendas que hablaban de su peligrosidad. Con un pequeño equipo de científicos y guías locales, nos adentramos en la densa vegetación, equipados con cámaras subacuáticas y dispositivos de detección de movimiento. El primer día fue tranquilo, con el sonido de la selva rodeándonos. Con cada paso que dábamos, la selva parecía reaccionar. La densa vegetación tenía vida propia, susurrando secretos antiguos con cada hoja que se movía. Los árboles, altos y majestuosos, formaban una bóveda natural que bloqueaba gran parte de la luz solar, creando un ambiente casi crepuscular incluso en pleno día. El aire estaba cargado de humedad, haciendo que la respiración fuera pesada. Mientras nos adentrábamos más en la selva, las advertencias de las tribus locales resonaban en mi mente. Habían hablado de aldeanos desaparecidos, de sombras que se movían en el agua y de un ser ancestral que acechaba en las profundidades. Aunque mi naturaleza científica me empujaba a buscar explicaciones racionales, no podía ignorar el escalofrío que recorría mi espalda cada vez que pensaba en el Mwielu. La primera noche, acampamos cerca de un gran lago, conocido por ser el hogar del críptido. Mientras preparábamos el campamento, no podíamos dejar de sentir una tensión creciente en el aire. Los sonidos de la selva nocturna, usualmente reconfortantes, parecían más inquietantes esa noche. Cada crujido y cada susurro parecían más cercanos, más amenazadores. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de mis compañeros ya dormían, un sonido peculiar me despertó. Un gorgoteo bajo y constante emergía del lago, como si algo gigantesco estuviera respirando bajo la superficie. Me levanté lentamente, tratando de no despertar a los demás. Con la linterna, me acerqué cautelosamente al borde del agua. Las ondas en la superficie indicaban la presencia de algo enorme justo debajo. Sentí una mezcla de emoción y miedo. ¿Estábamos a punto de descubrir una nueva especie o algo mucho más siniestro? Me sentí tenso al pensar que podía haber allí y cada fibra de mi ser me decía que retrocediera, pero mi curiosidad era más fuerte. Iluminé la superficie del agua, buscando algún indicio de lo que estaba creando esas ondas. De repente, una figura monstruosa irrumpió en la superficie del agua. La criatura, con su piel verde cubierta de algas y enormes placas óseas que recorrían su espalda, era una visión de pesadilla. Sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia antigua. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La bestia se alzó majestuosamente dentro del agua, sus fauces abiertas en un rugido silencioso que parecía resonar en mi mente. La bestia se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño, lanzándose hacia nosotros con una fuerza devastadora. El agua salpicó por todas partes y el campamento estalló en caos. Mis compañeros se despertaron sobresaltados y el pánico se apoderó de todos. Gritos y órdenes se mezclaron en el aire mientras intentábamos organizarnos y defendernos. El Mwielu, con su cuerpo enorme y su piel escamosa, se abalanzaba sobre nosotros. Sus movimientos eran rápidos y letales. Uno de mis compañeros, atrapado en su camino, fue lanzado por los aires y cayó pesadamente al agua, desapareciendo al instante. Traté de mantener la calma y racionalizar la situación, pero la escena era demasiado surrealista. Corrí hacia nuestro equipo, intentando alcanzar las cámaras y los dispositivos de detección de movimiento. Necesitábamos evidencia, pruebas de a lo que nos estábamos enfrentando. Pero antes de que pudiera hacer mucho, la bestia se abalanzó de nuevo, derribando equipos y destrozando todo a su paso. La fuerza de sus embates era inigualable y cada intento de escapar parecía en vano. Con el corazón latiendo desbocado, tomé lo que tenía a mano y empecé a retroceder hacia la selva. Podía escuchar a mis compañeros gritando, luchando por sobrevivir. La sensación de impotencia era abrumadora. No podía dejar que todos perecieran sin intentar salvarlos.
Finalmente, grité a mis compañeros que se adentraran en la selva. La densidad de la vegetación podría darnos alguna ventaja, algún lugar donde la bestia no pudiera seguirnos. Corrí sin mirar atrás, esperando que al menos algunos de ellos pudieran seguirme. La selva, que antes había sido un lugar de misterio y descubrimiento, ahora se había convertido en un laberinto de pesadillas. Cada sombra, cada sonido, me hacía saltar. Podía sentir la presencia de la criatura, su maldad acechando en cada rincón oscuro. Mis piernas se movían automáticamente, guiadas por el instinto de supervivencia como nunca antes. El suelo fangoso dificultaba el avance, pero no podía detenerme. No quería pensar en lo que había visto, en los ojos amarillos llenos de odio que había visto brillar en la oscuridad. El primer encuentro con la criatura había sido devastador. Nos habíamos adentrado en su dominio sin comprender completamente el peligro al que nos enfrentábamos. Y ahora, con algunos de mis compañeros desaparecidos y otros luchando por sus vidas, sabía que nuestra misión había cambiado drásticamente. Ya no estábamos aquí para descubrir, sino para intentar salir. En mi huida, tropecé varias veces con raíces y piedras, cayendo y levantándome rápidamente, impulsado por la adrenalina. En un momento de desesperación, me detuve para recuperar el aliento y tratar de orientarme. El silencio era casi tan estremecedor como los sonidos de la bestia. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor y la sensación de ser observado era casi insoportable. Recordé las advertencias de las tribus locales. Habían hablado del Mbielu como si fuera un espíritu maligno, un guardián ancestral de las aguas. La reverencia y el miedo en sus voces ahora tenían más sentido que nunca. Este no era simplemente un animal, era una fuerza de la naturaleza, un ser que no debía ser molestado. Mientras seguía avanzando, el rugido de la criatura se hizo más distante, pero no menos inquietante. Sabía que no estaba a salvo, que la bestia podría aparecer en cualquier momento. Mi mente jugaba conmigo, imaginando sombras moviéndose entre los árboles y ojos brillando en la oscuridad. Finalmente, llegué a un claro en la selva. El espacio abierto me dio un respiro momentáneo, pero también me hizo sentir expuesto. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún indicio de mis compañeros. El silencio era sepulcral y no había señales de vida. La desesperanza comenzaba a apoderarse de mí. De repente, el rugido de la criatura resonó nuevamente, más cercano esta vez. Mi corazón se aceleró y sentí una oleada de pánico. La bestia me estaba siguiendo y no había escapatoria. Podía oír el crujir de ramas y el chapoteo del agua a lo lejos. Debía encontrar un refugio, algún lugar donde pudiera esconderme y recuperarme. Tropecé con una pequeña oquedad oculta por la vegetación. Era estrecha y oscura, pero ofrecía un refugio temporal. Me deslicé tratando de ocultarme lo mejor posible. El interior de la cueva era frío y húmedo, pero al menos me sentía un poco más seguro. Me senté en silencio, escuchando los sonidos de la selva y esperando que la bestia pasara de largo. Mi respiración era agitada y el dolor en mi pierna se hacía más intenso. Mientras estaba allí, en la oscuridad de la cueva, mi mente volvía una y otra vez a la escena del ataque. La furia y la velocidad del animal eran incomprensibles. ¿Cómo podíamos luchar contra algo así? ¿Cómo podríamos siquiera esperar sobrevivir? El rugido de la criatura se hizo más distante, por un momento, sentí una chispa de esperanza. Tal vez había logrado escapar. Pero sabía que no podía confiar en la suerte. Tenía que ser inteligente, rápido y sigiloso. A la mañana siguiente, me encontraba solo y herido. La selva me había despojado de mis compañeros y de mi sentido del tiempo. El dolor en mi pierna, donde una rama me había rasgado, me recordaba que debía seguir adelante. No podía detenerme, no mientras esa cosa seguía allá afuera. El sol apenas comenzaba a despuntar entre las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas y siniestras en el suelo fangoso. Cada paso que daba era una tortura, el dolor en mi pierna aumentaba con cada movimiento, pero la adrenalina y el instinto de supervivencia me impulsaban a continuar. Mis ojos escudriñaban cada rincón de la selva, esperando ver esos ojos amarillos llenos de odio brillando entre la maleza.
El aire estaba cargado de humedad y el olor a vegetación en descomposición llenaba mis pulmones. La selva parecía cerrarse a mi alrededor, cada árbol, cada arbusto, se convertía en un obstáculo en mi camino hacia la salvación. Los sonidos de la fauna silvestre, que normalmente habrían sido reconfortantes, ahora me parecían siniestros, como si cada criatura estuviera al acecho, observando, esperando el momento de atacarme. Después de lo que parecieron horas interminables, llegué a otro pequeño claro. Me dejé caer al suelo, exhausto y desesperado. Sentí la humedad del suelo empapando mis ropas, pero no me importaba. Cerré los ojos por un momento, tratando de recuperar el aliento y calmar mi mente. La imagen de la bestia, con su piel cubierta de algas y sus enormes placas óseas, seguía persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillando en la oscuridad. Sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo. La criatura estaba allá afuera, acechándome. Con un esfuerzo monumental, me obligué a ponerme de pie y continuar mi marcha. El claro se abría hacia una senda más transitada, posiblemente un camino utilizado por los aldeanos locales. Mi corazón latía con renovada esperanza. Si pudiera seguir ese camino, quizás encontrara ayuda. A lo lejos, podía escuchar el murmullo de un arroyo, el susurro del viento entre los árboles, y finalmente, el sonido más reconfortante de todos, voces humanas. Seguí el sonido, con cada paso acercándome más a la civilización. Después de un rato, llegué a un pequeño pueblo a las afueras de la selva. Los aldeanos me miraron con curiosidad y desconfianza, susurrando entre ellos al ver mi estado deplorable. Mis ropas estaban rasgadas y sucias, mi cuerpo cubierto de cortes y contusiones, y mi rostro debía reflejar el pánico y el agotamiento que sentía. Un hombre mayor, que parecía ser el líder del pueblo, se acercó a mí, con una mezcla de preocupación y autoridad, me preguntó qué había sucedido. Con voz temblorosa y entrecortada, relaté mi encuentro con el Mbielu, describiendo cada detalle de la criatura y del ataque. Hablé de su tamaño, de su piel cubierta de algas, de sus ojos amarillos y llenos de odio. Los aldeanos escuchaban en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y escepticismo. Fui llevado a una pequeña clínica en el pueblo, donde me atendieron las heridas y me dieron un lugar para descansar. La cama era dura y el ambiente austero, pero era un refugio del pavor que había vivido. Mientras me recostaba, cerrando los ojos con la esperanza de encontrar algo de paz, las imágenes de la criatura seguían persiguiéndome. Incluso ahora, mientras escribía estas palabras, puedo sentir el peso de la mirada amarilla de la bestia, observando desde las sombras de mi mente, recordando que algunos misterios deben permanecer sin resolver. Los días que siguieron fueron una mezcla de recuperación física y lucha mental. Las noches eran las peores, cuando el silencio del pueblo me recordaba al del lago antes del ataque. Me fui del pueblo en cuanto pude caminar sin ayuda. Sabía que debía alejarme de esa región, pero también sabía que las pesadillas de lo que había vivido me seguirán a donde fuera. Volví a la ciudad más cercana, buscando perderme en la multitud y tratando de dejar atrás la pesadilla. La historia que conté se convirtió en una advertencia para aquellos que escuchaban. Les advertí del peligro, les pedí que no se acercaran a esa parte de la selva, pero no pude evitar sentir que mis palabras caían en oídos sordos. Algunos me tomaron por loco, otros por un aventurero que había exagerado su historia. Pero yo sabía la verdad. Sabía que allá, en lo profundo de la selva del Congo, una criatura antigua y maligna acecha en las sombras, esperando a su próxima víctima. Con el tiempo, volví a mi trabajo, pero ya nada era igual. La pasión que había sentido por el descubrimiento y la exploración se había teñido de un miedo constante. Cada expedición, cada nuevo proyecto, venía acompañado de la sombra del Mbielu. No podía escapar de su recuerdo, de los ojos amarillos que seguían observándome en mis sueños. Este relato no es solo una advertencia, sino también para recordar que hay cosas en este mundo que desafían la comprensión humana, la lógica y la razón. Cosas que quizás nunca deberíamos intentar descubrir. Porque en nuestra búsqueda de conocimiento, a veces despertamos misterios que estaban mejor dejados como están. Y así, mientras cierro este capítulo de mi vida, no puedo evitar sentir que el Mbielu sigue allá afuera, esperando, observando, recordando que la selva guarda secretos que nunca deben ser revelados.
Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.